Buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y ya estamos casi finalizando la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Entonces, bueno, hemos avanzado bastante en el texto bíblico y es un gusto poder compartir y estudiar juntos esta carta. Entonces, quiero leer la escritura en favor de todos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 11 al 21. Dice, me he hecho insensato, vosotros me forzasteis, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada fui menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En verdad, las señales del apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia, con milagros y prodigios y con poderes sobrenaturales. Porque, ¿qué cosa hay en la que fuisteis inferiores a las demás iglesias, sino en que yo mismo no os fui una carga? Perdonadme el agravio. Mirad, estoy preparado para ir a vosotros por tercera vez, y no os seré una carga, porque no busco otra cosa sino a vosotros. Porque no están obligados a atesorar los hijos para los progenitores, sino los progenitores para los hijos. Pero yo muy gustosamente me gastaré y me desgastaré por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que me hice una carga para vosotros, no obstante diréis que, siendo astuto, os prendí con engaño. ¿Acaso os engañé por medio de alguno de los que envié a vosotros? Rogué a Tito que fuera, y con él envié al hermano. ¿Acaso os engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros, pero de hecho es ante Dios que hemos estado hablando en Cristo, y todo, amados, para vuestra edificación. Porque temo que al ir no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros como no queréis. No sea que haya contienda, envidia, animosidades, ambiciones egoístas, difamaciones, chismes, engreimientos, desórdenes, que viniendo de nuevo me humille mi Dios ante vosotros, y tenga yo que llorar por muchos de los que habían pecado anteriormente y no se arrepintieron de la impureza, fornicación e indecencia que han practicado. El texto que acabamos de leer viene enlazado a las visiones de las cuales estábamos hablando la semana pasada. Si ustedes recuerdan, en la primera parte del capítulo 12, Pablo comienza mencionando que él conoció a un hombre que fue al tercer cielo y que escuchó cosas que no podía decir y que se podía gloriar en esa persona, pero que en él mismo no se podía gloriar. Y como todo esto es un elemento de la dependencia al Señor, termina reconociendo que el Señor se hace fuerte en él cuando Pablo es débil. Ahora, en esta nueva porción, arranca diciendo, verso 11, me he hecho insensato, me he hecho una persona que no piensa, que carece de conocimiento. ¿Y por qué se ha hecho así? Él dice, porque ustedes me forzaron. Ustedes me obligaron a alabarme a mí mismo, dice Pablo, cuando yo debía ser alabado por ustedes. ¿Por qué? Recuerden que la pelea de Pablo es con aquellos que se hacen llamar grandes apóstoles. ¿Y por qué él es más débil a la luz de la iglesia que estos grandes apóstoles? Y Pablo dice, pues es que yo, que me estoy alabando a mí mismo, no fui menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y dice, bueno, ¿cómo así que Pablo dice que no es nada? Sí, para nosotros es uno de los exponentes más grandes del Evangelio. ¿Cómo es que nada es? Y me hace pensar en dos citas de la Escritura. La primera de ellas en Lucas capítulo 17, en el verso 10. Leo en favor de todos, dice, pues así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que Dios les ha mandado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Pablo se plantea que él mismo no es nada, nada es a pesar de lo que ha hecho, precisamente porque él ha cumplido con lo que se le mandó.
a cumplir. Él no ha hecho por Dios más de lo que debiese hacer. Él ha hecho lo que tenía que hacer y en ese sentido pues no tiene de qué gloriarse. Pero esto se puede complementar con Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy, dice Pablo, el más insignificante de todos los creyentes, se me ha concedido este privilegio, anunciar a los paganos la incalculable riqueza de Cristo. Pablo reconoce, por un lado, que podría ser considerado un siervo inútil porque hizo lo que tenía que hacer, y por otro lado, que él fue encargado de algo que era de un valor incalculable, la predicación del evangelio para todas las personas. Y esto se da en el marco de lo que dice el verso 12, que las señales del apóstol fueron hechas entre los corintios con paciencia, milagros y prodigios y poderes sobrenaturales. Esto es lo mismo que Pablo en el capítulo 15 de Romanos indica sobre la extensión del evangelio. En el capítulo 15 de Romanos, en el verso 18, dice la escritura, versos 18 y 19, y eso hablando únicamente, a más no me atrevo, de lo que Cristo ha llevado a cabo sirviéndose de mí para hacer que los paganos respondan a la fe. Se ha valido para ello de palabras y acciones, de señales y prodigios, y de la fuerza del Espíritu. De este modo, desde Jerusalén y viajando en todas direcciones hasta llegar a Iliria, he proclamado a fondo el mensaje del Evangelio de Cristo. Pablo menciona, él como apóstol, predicó, compartió con paciencia, milagros y prodigios. Pero en Romanos, en el capítulo 15, deja claro que este es un elemento que surge de la obra de Cristo. Es Cristo a través de Pablo el que hace los milagros, las señales y los prodigios. Y así Pablo se evalúa a sí mismo a la luz de la obra de Cristo. Hace 15 días estábamos mencionando que muchos de estos que se hacen llamar superapóstoles consideran que ellos son los importantes, que ellos son los grandes. Para Pablo es claro que el que obra los milagros no es él, que es Cristo a través de su vida. Para Pablo es claro que él está haciendo simplemente lo que el Señor le mandó a hacer. Que entonces, a pesar de ser igual que los grandes apóstoles, no tienen nada que dar que no sea, que no venga del Señor. Y en esa medida, la pregunta del verso 13 a los corintios, ¿en qué han sido ustedes inferiores? Y la única cosa que Pablo les reconoce de inferioridad es que no ha permitido que ellos le den ofrenda. Recuerde que parte de la problemática acá, culturalmente con los corintios, es que ellos consideraban que si le podían dar ofrenda a Pablo, también lo podían controlar. Y Pablo se ha mantenido al margen de esta situación. No ha permitido que eso suceda. Entonces, verso 14, les anuncia, voy a ir a ustedes por una tercera vez. Y de una vez les anuncia, no os seré una carga. No le voy a ser gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. En Proverbios, en el capítulo 11, en el verso 30, se muestra la sabiduría que hay en el ganar almas. Y Pablo mismo, en parte de sus discursos en Hechos, en el capítulo 20, dice que él no ha codiciado nada de nadie. Él no está preocupado por recibir de los corintios. Él está preocupado por la salvación de los corintios, porque ellos puedan conocer el evangelio. Y menciona algo que para nosotros es culturalmente aceptado. No están obligados a atesorar los hijos para los progenitores, sino los progenitores para los hijos. Eso es parte de nuestro entorno cultural. En Proverbios también, ahí en el capítulo 13, en el verso 22, se nos dice que el buen hombre deja herencia hasta para los nietos. Y Pablo está pensando en ellos como hijos espirituales. Ahora, no está desconociendo Pablo
la responsabilidad que los hijos tenemos de honrar a nuestros padres. Está pensando en el elemento de la fe. Él, como padre espiritual de ellos, debe estar preocupado por la vida de ellos, por el crecimiento de ellos. Porque no se trata, lo mencionábamos ya hace 15 días, de decir es que yo soy un gran creyente, yo soy un superapóstol, yo soy super fulano de tal. No, se trata del servicio y de la obra que hacemos en el Señor. Y entonces Pablo mismo en el verso 15 dice que él con gusto se gastará y se desgastará y que los va a amar, aunque no sea correspondido. Y a veces en este asunto de amar al prójimo, nos desanimamos con facilidad. No sé si usted se desanima, yo me desanimo con facilidad. Y uno dice, bueno, es que yo estoy intentando amar a mi prójimo, estoy intentando cuidarlo, y él no pone de su parte. Entonces, no, si él no se esfuerza, yo no lo voy a hacer tampoco. Pero lo que dice Pablo acá es lo contrario, que él se va a dar por amor a ellos, aunque ellos lo amen menos. Porque su responsabilidad cristiana, su responsabilidad espiritual, no se ve limitada ni condicionada a que el otro esté cumpliendo. Nosotros somos responsables ante Dios y es ante Dios a quien respondemos. Así el otro no haga lo que tiene que hacer. Entonces, Pablo dice, verso 16, pero admitiendo esto, me hice una carga para vosotros. Y Pablo dice, bueno, posiblemente ustedes estén pensando que yo los engañé. Posiblemente usted esté pensando que yo me comporté blandamente para ganármelos a ustedes, para ganarme el favor de ustedes. Y les pregunta, ¿acaso os engañé por medio de alguno de los que envié a vosotros? ¿Será que Tito o este otro hermano que ha sido mencionado y nos resulta misterioso los engañó? ¿No hemos procedido en el mismo espíritu, en las mismas pisadas, con un comportamiento que es coherente? Pablo no estaba intentando echarse a los corintios al bolsillo. Él no estaba intentando ganárselos a ellos, parecer bueno delante de ellos. Él estaba viviendo en una forma correcta. Él hacía lo que tenía que hacer independientemente de lo que los corintios estuviesen haciendo. Entonces, Pablo tiene que reconocer, ustedes todo el tiempo están pensando que estamos defendiendo nuestro ministerio delante de ustedes. Todo este discurso, todas estas discusiones de todos estos capítulos que hemos venido trabajando, la idea de los corintios es, Pablo está defendiendo simplemente su ministerio delante de nosotros. Y Pablo dice, no, yo lo estoy defendiendo delante de Dios. Es ante Dios que hemos estado hablando en Cristo. Porque sí, lo que nosotros hacemos como creyentes es evaluado por las personas que nos rodean. Lo que nosotros hacemos al servicio de Dios es evaluado por la gente que nos ve. Pero realmente esa evaluación no es la que debiese marcar cómo hacemos nosotros las cosas. Porque la evaluación que nos debe importar a nosotros es cómo somos vistos a los ojos de Dios. Cómo el Señor nos ve, cómo Él ve lo que nosotros hacemos. Y Pablo trae a la mente, con lo que está diciendo acá, dos textos particulares en el Antiguo Testamento. Números capítulo 16 y el primer libro de Samuel capítulo 12. Moisés y Samuel, respectivamente, Moisés en número 16, Samuel en el primer libro de Samuel capítulo 12, finalizando su ministerio, dicen, bueno, aquí estoy delante de Dios. Si ustedes tienen alguna queja de mí, díganselo a Dios en este momento. Porque es el Señor quien evalúa lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Ahora, Moisés y Samuel se paran con toda la tranquilidad porque saben que han obrado correctamente. Y uno tiene que preguntarse, bueno, si yo me tuviera que parar frente a la congregación, si me tuviera que parar frente a los hermanos y decirles, bueno, aquí estamos delante de Dios, si tienen alguna queja, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo nos ve Dios
y cómo el Señor ve el ministerio que nosotros desempeñamos. Pablo está convencido que lo ha hecho correctamente, eso lo ha venido mencionando en todos los capítulos, y ahora lo dice que no solamente lo está haciendo ante Dios, sino que lo ha hecho por la edificación de la iglesia. Pablo, a pesar de los ataques de esta congregación de Corinto, está preocupado por ellos. Está anhelando la edificación de ellos, los está amando. Y en ese sentido se está dando para ellos. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque temo que al ir no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros como no queréis. Recuerden que había una discusión entre ellos diciendo, Pablo, que ellos decían que él era blandito en presencia, pero era duro en las cartas. Y él les había dicho que si era necesario iba a ser duro cuando fuese. Y Pablo dice, no, es que yo no quiero ir y encontrarlos a ustedes siendo malos y que ustedes me encuentren entonces a mí siendo duro. No sea que haya contienda, envidia, animosidades, ambiciones egoístas, difamaciones, chismes, engreimientos, desórdenes. No sea que las expectativas eclesiales no resueltas generen unos malos resultados. A veces cuando no recibimos o no encontramos lo que esperamos, nos justificamos a nosotros mismos para no ser correctos. Y Pablo dice, no, yo no quiero eso, yo no quiero encontrarme eso. ¿Sí? Yo no quiero que tenga que presentarme ante Dios y termine yo mal, porque ustedes no hicieron lo que debían hacer. Yo tengo expectativas con la iglesia, dice Pablo, y espero que esas expectativas sean resueltas en el Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Permítame 4 elementos, 4 aspectos en los que el texto nos puede indicar a nosotros una guía. El primero es preguntarnos si tenemos de nosotros un concepto adecuado. Si tenemos un concepto que es el correcto frente a nosotros. Pablo sabe quién es él. Pablo sabe las visiones que tuvo, los milagros que el Señor hizo a través de él, la vida que él tenía, pero reconoce que no se puede gloriar en esos elementos. En Romanos le va a decir a las personas que nadie tenga un concepto de sí más allá que el que debe tener. No creerse uno más, porque el que hace la obra es el Señor. El segundo aspecto es preguntarnos qué herencia estamos dejando, qué herencia le damos a los que nos siguen en la vida cristiana. ¿Qué herencia estamos dando? Faltó ahí la expresión en la diapositiva. A los que nos siguen en la vida cristiana. ¿Están aprendiendo de nosotros nuestras mañas? ¿Están aprendiendo de nosotros nuestros resentimientos? ¿O estamos intentando que crezcan en el Evangelio? Que crezcan en la fe en el Señor, en el conocimiento de la palabra de Dios. Un tercer aspecto sería preguntarnos si nos podemos defender ante Dios. Pablo dice que él está hablando ante el Señor, se está defendiendo ante el Señor. Lo mismo dijo Moisés, lo mismo dijo Samuel en el Antiguo Testamento. Josué hace algo similar al final de su vida. ¿Será que nosotros podemos decir delante de Dios, bueno, Señor, yo me puedo defender porque sé que he obrado en forma correcta? ¿O será que es momento para decir, bueno, Señor, no estoy caminando en la forma en que debiese? Ayúdame a caminar correctamente. El cuarto aspecto es, ¿qué están produciendo? ¿Cuáles son nuestras expectativas eclesiales y qué están produciendo ellas? Ya les mencioné que a veces cuando uno no tiene las expectativas resueltas o no recibe lo que uno esperaba, entonces uno comienza a justificarse para no hacer lo que debe hacer o para hacer cosas que no debiese hacer. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es nuestra expectativa eclesial? ¿Estamos viviendo correctamente? ¿O estamos excusándonos en este tiempo
de anormalidad, de alejamiento, de aislamiento, para no ser consecuentes y coherentes con la fe que tenemos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estas expectativas de la fe están produciendo en nosotros? Pablo teme por la congregación y espera que ellos procedan como personas arrepentidas. Yo creo que nuestra expectativa debe estar en el vivir como personas que han venido al arrepentimiento, que tienen el concepto correcto de sí mismo, que heredan el evangelio a otros y que se pueden defender delante del Señor. Que el Señor nos ayude a vivir con Él conforme a la bendición de su palabra. Que el Señor les bendiga.